Al elegir ver este documental, ha demostrado estar buscando algo. Entretenimiento, compañía, o quizás esté buscando respuestas. Si está de acuerdo, sepa que sus razones para verlo son las mismas que las que los observadores de las sectas afirman que éstas emplean para captar nuevos miembros. La gente corre mucho más peligro de lo que sospecha de convertirse en alimento de una secta. Era casi como un secuestro planeado. Esa era la sensación que daba. Puede ser una secta comercial, religiosa, de autoayuda. Destruyen tu personalidad, destruyen a la persona que eras. Los juegos mentales son lo peor. Es control mental. Sectas, episodio 1. Atrapado. Los observadores afirman que las sectas van en aumento y existen ciertas características que los expertos dicen que tienen en común. Sean sectas o no las organizaciones que salen en este documental, los antiguos miembros dicen que utilizan técnicas sectarias como bombardeo amoroso, difamación, miedo y culpa. Afirman haber estado manipulados por líderes carismáticos que les prometían el único y verdadero camino, y que su buena voluntad y sus buenos sentimientos fueron utilizados en su propia contra, apartándolos de sus familias, de su dinero y a veces de su cordura. Dicen que esas técnicas pueden tener efectos devastadores. Existen señales de peligro que advierten de las sectas y comprenderlas es la clave para entender cómo uno, su familia o sus amigos pueden verse atrapados en una secta. Las personas que acaban en sectas o que tienen encuentros cercanos con ellas son personas que han tenido algún cambio significativo en sus vidas. Puede ser la muerte de alguien importante, la pérdida de un trabajo, puede ser el final de una relación y puede ser, y es un caso bastante común, el paso de la escuela secundaria a la universidad. Me acababa de mudar de Palmerston Norte a Oakland. Paseaba por Newmarket y alguien se acercó a mí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y pensé, es Dios que me habla, una nueva iglesia. ¿Eres cristiana? Fui por allí y fueron muy amables conmigo, así que pensé, voy a probar una temporada. Era una iglesia muy diferente a la anglicana, con la que yo había crecido, pero aún así pensé, vamos a darle una oportunidad. Y así entré. La Iglesia Internacional de Cristo se fundó en Boston, Estados Unidos, en los años 80. Parecía una iglesia evangélica normal, pero pronto se la acusó de utilizar tácticas sectarias de reclutamiento. Soy extrovertida. Me encanta conocer gente. Era nueva en una gran ciudad y me sentía perdida. No tenía familia allí y buscaba hacer nuevos amigos, así que era el momento perfecto. Ellos lo notaron e iniciaron la cacería. La primera señal sectaria es el bombardeo amoroso. Es un amor condicional. Te verás rodeado de amigos nuevos que se volverán en tu contra si muestras desacuerdo. El bombardeo amoroso significa amigos inmediatos. Te unes e inmediatamente tienes un montón de amigos. Si vienes de una familia cariñosa, de una familia unida, encajas con ellos. Te ríes de las mismas cosas, lloras con las mismas películas, estás abrazándote continuamente, cocinas para los demás. Si ves que alguien tiene frío, le das tu manta o tu camisa. Eso es pertenecer a una familia unida. Walesi se va de Oakland para unirse a la secta de los Davidianos. El grupo, que terminó con la muerte de decenas de adeptos en Waco, Texas, resultaba al principio cálido y acogedor. Mi hermano mayor estaba con ellos en aquella época. Yo buscaba relacionarme con personas que no temiesen explorar su sistema de creencias. Y pensé, bueno, ¿por qué no? Súbete. Y me quedé atrapado en su estilo de vida. Eran vegetarianos y hacían unas comidas muy buenas, unas canciones preciosas. Sí. Los davidianos siguen la Biblia, mientras que la cienciología se basa en los escritos del autor de ciencia ficción Lafayette Ron Hubbard. Es un movimiento religioso que utiliza la terapia, conocida como auditación, para ayudar a sus miembros a liberarse de los efectos restrictivos de sus experiencias pasadas y de sus vidas. Antiguos miembros afirman haber vivido también el bombardeo amoroso. Cuando te enamoras pierdes el control sobre tus sentidos y eso es así. Jamás había sentido más amor en mi vida.
Eres la mejor persona del mundo. Has tomado la decisión correcta. Eres maravillosa. Mira qué rápido has pasado este curso. Eres asombrosa. Has entendido la idea. Mira lo que puedes hacer ahora. Totalmente un bombardeo amoroso siempre que entras. De repente tu teléfono no para de sonar. Hay alguien de América que quiere verte y eso puede ser muy atrayente. Un amigo mío se compró un ejemplar del libro Dianética. Yo estaba intrigado porque prometía ser capaz de llevarte a un estado conocido como claro, con el que tendrías una memoria infalible, un cociente intelectual estratosférico. Desaparecerían las enfermedades psicosomáticas y las neurosis de cualquier tipo. Era algo que me gustaría para mí, pero también pensé que me gustaría ayudar a otras personas a que lo lograsen. Siempre he sido asmática y siempre me habían dicho que la cienciología podía curarme el asma. Así que realicé muchas veces la auditación. No teníamos dinero para pagar más cursos porque son extremadamente caros. Por lo tanto, pasamos a formar parte del personal. Firmamos un contrato por 5 años y me prepararon para ser un auditor, que es la palabra que se utiliza para terapeuta. A los auditores se les prepara para usar el emetro, un artefacto similar a un detector de mentiras con el que la cienciología dice medir la energía y masa de las imágenes mentales, para ayudar a los individuos a llegar al estado de claro. Al llegar a claro, se supone que ya no tienes ninguna enfermedad psicosomática. Tienes una memoria perfecta. Firmas esos testimonios y esos relatos de éxito diciendo que esas cosas te han sucedido a ti. Luego, al día siguiente, respiras con dificultad y piensas: debe de haber todavía algo que no he descubierto. No quieres que sea un fraude. No quieres admitir ante la gente que has dado un testimonio de algo que en realidad no has logrado. Entonces te lo guardas. La calurosa bienvenida de un grupo nuevo puede esconder su verdadera naturaleza. Una lección aprendida en los años 70 cuando un grupo normal de estudiosos de la Biblia pertenecientes a la Iglesia de Cristo se convirtió en una secta apocalíptica completamente armada que vivía en un recinto fortificado. Camp David era un grupo de personas que en teoría se reunían para adorar a Dios y confraternizar. Cuando llegamos, los hombres llevaban barba y las mujeres pañuelos y pelo largo. A medida que todo progresaba, los hombres debían vestir una túnica muy colorida y muy larga, y debían llevarla puesta a todas partes, porque demostraba que formaban parte del pueblo de Dios. Tengo que reconocer que mi matrimonio comenzó allí. Mis 2 primeros hijos nacieron mientras estaba allí. Es parte de nuestra historia familiar. Tuvimos una boda heráldica. Estaban todos los caballeros y las damas, y cortamos la tarta de bodas con una espada. Fue una boda magnífica. Teníamos técnicos de radar, técnicos de radio. Teníamos 3 o 4 mecánicos, un grupo muy capacitado. Yo era el tapicero, así que tapicé el trono de Doug y los 24 tronos para los mayores. El autoproclamado obispo Douglas Metcalf era un evangelista australiano que afirmaba que lo habían enviado para salvar a los fieles del próximo apocalipsis. Nos han enviado a Nueva Zelanda en este momento. Puede que nos envíen a Australia más tarde. Quizás otra persona se alce en Australia para darles este mensaje. Quizás otra persona se alce en América o en cualquier otro lugar para darles este mensaje. Nuestro sitio está aquí. En ese momento, él recibía las enseñanzas en calidad de Cristo secreto. Nos dirigíamos a él como Señor Yeshua o Adonai Yeshua. Quería orientar el reino de Dios en 3 direcciones: la teológica, centrada en sí mismo, la heráldica y la militar. A partir de 1974, la compra de munición, de pólvora y de diversos tipos de armas se incrementó enormemente. Algunas se guardaban en nuestra propiedad de West Coast, algunas en nuestra propia granja. Muchas cosas las guardábamos en nuestras casas. Yo mismo tenía 5 armas y era de los que menos tenía. No sé si alguien sabía realmente todo lo que teníamos. Un grupo que acumula armas y explosivos demuestra el peligroso poder de un líder carismático. Los expertos en sectas advierten de los líderes que se convierten en el objeto de adoración. Denominan a esta señal de peligro el autoproclamado líder carismático. Casi es un requisito previo para el éxito de una organización sectaria el tener a alguien que ejerza de pararrayos y que atraiga a las personas a su alrededor.
Centerpoint surge a partir de la moda pasajera de los años 70 de la terapia de relaciones. Su comunidad acabará destruida por acusaciones de abusos sexuales a menores y condenas por drogas. Su autoproclamado líder era el expendedor de pesticidas Bert Potter. Lo considero un psicópata, porque los psicópatas no sienten miedo, no sienten compasión y no sienten remordimientos por herir y hacer daño. Así que podía ser una balsa salvavidas, estable e impasible, cuando todo tu mundo se venía abajo. Y eso a él le producía cierto placer. La mayoría de los líderes de las sectas tienen los rasgos del típico psicópata o del típico sociópata. Son personas motivadas por una necesidad de poder que puedan utilizar para manipular, dominar y controlar. Todos esos psicópatas creen que son Dios. Los líderes las arreglan para convencer a los demás de que son Dios. El grupo estaba creciendo, éramos unos 12 y compartíamos nuestras ideas y nuestras fantasías para la comunidad. Entonces Bert habló al final y nos dijo: todos habéis olvidado la parte más importante. Ninguno ha dicho que se había unido a la comunidad para estar conmigo. Y eso es lo que se me hace raro recordar. ¿Por qué no le dije? No lo hemos dicho porque no nos hemos unido a ella por eso. Es difícil explicar cuál era su poder, porque todos, personas muy capacitadas, éramos todos profesionales bastante cualificados, todos dijimos: oh, no lo hemos dicho. Esa fue una reunión muy significativa en la que él se erigió en su posición de poder y nosotros lo aceptamos. Bert no se hacía llamar el padre, pero era el que parecía el fuerte en aquel torbellino emocional. La gente se arrastraba a menudo por la habitación hacia sus brazos. Su carisma era muy directo, muy personal. Así está mejor. Era todo muy pueril. Era crisis, 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 hasta que llegabas a ese estado infantil de dependencia. Las sectas hacen eso, crean dependencia. Por lo tanto, después de un periodo de tiempo, lo que sientes es: tengo que estar aquí, no puedo irme. El autodenominado gurú y psicoterapeuta Bert Potter y su comunidad Centerpoint tienen problemas con los vecinos una vez más por predicar y practicar públicamente la libertad sexual. Yo nací allí, así que era muy normal. No había nada de raro en vivir con varios cientos de personas y compartir los mismos espacios vitales, los dormitorios, las duchas, los baños. Había una habitación en la que había unos 4 váteres y la gente iba allí, se sentaba y hacía sus cosas delante de los demás. Era algo como que querías evitar e ibas a otro donde pudieses cerrar la puerta, pero era como si viviésemos todos revueltos. El sistema de duchas era igual, así que siendo una niña de 5 o 6 años, tenía que ducharme con hombres de 50 años al lado y cosas por el estilo. Eran cosas íntimas y no había privacidad en absoluto. Según su filosofía, no debías establecer ninguno de esos límites. Y si te sentías incómoda con ello era que tenías un problema. Sí. En la actualidad, el líder carismático Neville Cooper todavía dirige la comunidad Gloria Vale, formada por 400 personas y situada en West Coast. Conocido por sus seguidores como la Esperanza Cristiana, fue condenado a 5 años de prisión en 1995 por abusos sexuales, también contra su propio hijo. Las condenas no han perjudicado su estatus como líder espiritual. Mi padre es la figura de Dios, por lo tanto, su palabra es ley.
O es a su manera o te vas. En el momento en que te vas, dejas de ser su hijo. Hasta ese punto llegan sus creencias. Pero si regresas y vuelves a ponerte bajo su control, eres bienvenido a su redil. La mayoría de estos grupos fanáticos fundamentalistas se basan firmemente en obedeces o te vas. El poder que tenía mi padre se volvió tan retorcido debido al concepto que tenía de sí mismo y a la fe que tenía en sí mismo sobre lo que estaba haciendo, que desafiaba a la razón y a la lógica. Dictaba sus propias leyes. Pasó de ser un pastor evangelista con principios victorianos sobre el sexo y el matrimonio a ser un radical en el extremo opuesto. El sexo era libre. Podías mantener relaciones sexuales con tu mujer, con otras 10 personas en la habitación mirando. Yo era un niño que estaba creciendo y podía verlo mantener relaciones sexuales con mi madre frente a mí. Eso me impresionó mucho. Él no veía nada malo en ello. Decía, es educación sexual, los médicos lo hacen. Por lo tanto, mientras sea el jefe de la comunidad, estoy por encima de los médicos y puedo hacerlo. Puedo darles charlas a las chicas jóvenes sobre educación sexual y puedo enseñársela físicamente. La simple realidad es que he visto a mi padre con chicas de 12 y 13 años en su cama. Lo he visto con mis propios ojos. Cuando abusó sexualmente de mí, él lo veía como, es mi hijo, le estoy ayudando. Como decía siempre, la ley de Dios, que era su ley, es más grande que la ley de la tierra. Él creía que seguía la ley de Dios con lo que hacía. Era un completo estúpido. Del líder carismático de la cienciología, Lafayette Ron Hubbard, se rumoreaba que había dicho: la manera de ganar $1 millón es crear una religión, algo que la cienciología ha negado. Lafayette Ron Hubbard era un escritor de ciencia ficción americano. Así fue como empezó. Uno debería cuestionar una religión que procede de la ciencia ficción, ¿verdad? Yo debería haberlo hecho, pero no lo hice. El concepto era que lo que pasaba por su cabeza era superior a cualquier otra cosa que pudiese pasar, así que tenía derecho a determinar la historia futura, no solo del planeta Tierra, sino de toda la galaxia. Al ser algo tan ajeno al ciudadano medio, no podías imaginarte que alguien pudiese tener esa mentalidad, y por lo tanto, no esperabas que viniese y te arruinase la vida de la forma en que Hitler lo hizo y de la que Hubbard lo haría si pudiese. Hay que comprender que Metcalf era una persona muy carismática. Se las arreglaba para hacerte sentir importante siempre que estaba cerca, y lo que querías era complacerle. Solías lavarle los pies a los demás. Era como una manera de humillarse ante los demás. Pueden imaginarse lo que llegaba a esforzarse una persona para ser la que le lavase los pies a él. Había una mujer que estaba desesperada por lavarle los pies, pero ya lo había hecho alguien. Ya tenía los calcetines y los zapatos puestos. Así que metió los pies con calcetines y zapatos en el barreño para protestar. Y al mismo tiempo hacer una gracia. Por supuesto, estalló una carcajada general. Cuando él hacía algo así, todo era diversión. Era una persona complaciente, bastante adicto a la aprobación y a la adulación por parte de los demás, hasta tal punto que creo que eso era lo que le guiaba. Desarrolló toda una idea sobre el reino de Dios, y la granja era el reino de Dios, si bien era en realidad el reino de Dag. Otro de los líderes que veía a su comunidad como su reino era David Koresh, quien se considera a sí mismo como un profeta de los davidianos, y conocido originalmente como Vernon Howell. Se le trataba como a un auténtico profeta. Era un joven encantador, igual que lo era yo por aquel tiempo. Sí, incluso tuvimos hijos en la misma época también. Sobre todo, era una persona honrada. Cuando empezó a llamarse David Koresh, yo siempre lo había conocido como Vernon Howell. Fue cuando sus enseñanzas comenzaron a ser nuevas. Llegaban de Dios a él. Ahí fue donde existió una especie de separación en cuestión de creencias. Cuando una persona se entrega hasta tal punto, ya no puedo confiar en mis pensamientos. Voy a dejar que pienses tú por mí. Y lo que tú digas será lo correcto.
Te apoyaré en todo momento. Cuando eso sucede, incluso en nuestras propias relaciones, es que tenemos un problema. Nos hablaba de la muerte y del regreso. Cuando él regresase, sería para juzgar al mundo. Como otros líderes, Koresh estaba convencido de que solo él conocía el verdadero camino hacia la gloria. Un camino que muchos de Waco siguieron pagando con un enorme precio. Un grupo que dice ser la única forma de llegar a Dios o a la salvación está mostrando una señal de peligro que advierte de una secta. Los expertos lo denominan el único y verdadero camino. Estábamos en el este esperando. Éramos sus elegidos, éramos sus profetas e íbamos a estar allí esperándole en su gloria cuando llegase. Nadie más iba a estar allí, solo nosotros. Casi siempre se da el caso de que el sistema de creencias de una secta es fundamentalista. No dicen, esta es una manera de ver el mundo, sino que dicen, esta es la única manera de ver el mundo. Al nacer en hermanos exclusivos, los 7 hijos de la familia Murray ven el único y verdadero camino como una parte clave de su educación. Cuando estás en la iglesia, piensas que eres mejor que todos los demás. Eres feliz. Todo lo que haces está bien. Perteneces al grupo que va a ir al cielo. Formas parte de la élite. Todos los demás son mundanos. Nunca comíamos con ningún otro niño. Nos sentábamos al fondo de la clase. Los demás salían a comer su tentempié y nosotros nos sentábamos solos. Los hermanos son muy críticos. Juzgas a los demás niños, piensas, ellos no saben lo que sé yo. Pensaba siempre que era un poco mejor que los demás, en la clase, en el colegio, donde fuese. Nunca nos relacionábamos con los demás. Nunca iba a jugar a su casa y ellos nunca venían a la mía. Me hubiese gustado. Una vez invité a varias niñas a la fiesta de mi 8º cumpleaños y me inventé toda una historia. Días más tarde tuve que disculparme por no poder dar la fiesta. El líder mundial Bruce Hale afirma que la política de separación, comer y beber solo con los hermanos, se basa en las escrituras y en la distinción entre el bien y el mal. Dice que los hermanos no creen que solo ellos irán al cielo. Para mí, hermanos exclusivos es un grupo de personas que creen en el hecho de que tienen un líder que recibe directamente la palabra de Jesús. Con anterioridad a 1960, diría que era una iglesia fundamentalista de ultraderecha. Luego un líder implantó la teoría de que solo se debía comer y beber con aquellos con los que compartías pan y comunión. Todo se volvió muy sectario. James Taylor Sr. fue casi un líder mundial y era un borracho. Introdujo el alcohol. Yo bebía whisky con 13 y 14 años. Nos obligaban a beber, algo absolutamente ridículo. Bebe otra vez. Sí. Había mucho alcohol circulando por allí. Era sorprendente, sobre todo cuando los jóvenes de hoy en día tienen tantas dificultades para conseguirlo. A las señoras mayores las obligaban a beber y seguramente no habían probado el alcohol en su vida. Quizás un jerez como mucho. Bebíamos. Y si no lo hacías es que algo iba mal, era un problema. Algo malo tenía que pasarte para no beber. No podías liberar tu mente, no podías salir de allí, no podías ir al cine, no podías hacer ningún proyecto, nada que se saliese de las normas de la iglesia, no había libertad. Los hermanos mayores dicen que un antiguo líder mundial expuso la falacia de la prohibición. Y ya que el alcohol está disponible a una edad responsable, se promueve la moderación y el alcoholismo no es habitual. Creo que es una secta. He leído mucho sobre ellas. Se basan todas en los mismos principios, pero con doctrinas diferentes. Todos creen estar en posesión de la verdadera luz y que son los únicos. Los hermanos mayores niegan esa descripción de la fraternidad. Dicen que cada miembro controla su propia vida y que son miembros constructivos y que contribuyen a la sociedad. Te dicen que hay mucha gente bien intencionada en otras iglesias, pero tú solo te salvarás si perteneces a la Iglesia Internacional de Cristo. Todas las demás están equivocadas.
Sí, somos los únicos que sabemos la verdad. Me animaron a ir a la iglesia. Venga, eres cristiana y bla, bla, bla. Pero más tarde te dicen, en realidad no eres un miembro más porque no crees lo que nosotros creemos. No puedes serlo. Es así como te atrapan, porque te hacen sentir que si no formas parte del grupo, no te salvarás. Todo es miedo y manipulación. La idea de vincularse a un grupo ha sido utilizada recientemente en la Destiny Church, cuando 700 miembros juraron lealtad a Brian Tamaki. En mi opinión, lo que se hace en Destiny Church roza el límite. Su imagen de presentación, la adulación que le profesan sus adeptos, la autoridad que tiene. Él dice, venga, hay que ir a hacer una protesta en Wellington, y van todos en tropel, todos vestidos iguales. Le han dado voluntariamente a Brian su apoyo y su compromiso. Y la sociedad puede manejar esto hasta cierto punto, porque al mismo tiempo, algunas vidas que antes eran bastante malas han conseguido transformarse. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar antes de que empecemos a utilizar la palabra secta? Parece que todavía no hay los suficientes ingredientes necesarios, pero todo apunta en esa dirección. Brian Tamaki dice que Destiny es una iglesia abierta, no una comunidad cerrada, y que no es distinta de otras iglesias dominantes. No puedes ser cristiano y cienciólogo, porque ellos creen que el cristianismo es algo que nos sucedió hace millones de años, cuando los extraterrestres nos inculcaron la idea de Jesús. La cienciología declara honrar y respetar a Jesucristo como un gran líder religioso. Decir lo contrario sería incierto. Es muy fácil, al observar desde fuera, catalogar un sistema de creencias como una locura. Lo que pasamos por alto, pero que la persona en ese contexto no hace, es que no es algo inmediato. Lo primero que se les expone no es la idea, el hecho de que tu cuerpo está habitado por un grupo de espíritus extraterrestres que son los causantes de todas las cosas malas que te han pasado. Es cuestión de tiempo. Parte del adoctrinamiento de la cienciología consiste en paralizar tu inteligencia crítica. ¿Has castrado a alguien? Por supuesto que no. Por lo tanto, mientras tienes relación con los cienciólogos, todo tiene que ser positivo. Y si no es así, entonces existe un proceso que debes interiorizar para descubrir lo que has hecho mal y ha provocado que seas crítico. Es verdaderamente peligroso. Los críticos afirman que las organizaciones que posee la cienciología no son más que una tapadera. Pero los cienciólogos dicen que sus miembros trabajan en esos grupos para ayudar a mejorar las condiciones sociales y que no dependen de la Iglesia. Uno de esos grupos, la Comisión de Ciudadanos para los Derechos Humanos, afirma erradicar los actos criminales y abusos contra los derechos humanos de la psiquiatría. Trabajé para un grupo llamado Comisión de Ciudadanos para los Derechos Humanos. Hubbard consideraba otras prácticas de salud mental como una amenaza contra la cienciología. Debíamos erradicar la psiquiatría de la sociedad neozelandesa, convertirla en una sociedad psicológicamente libre. Y pensé, ¿qué pasa si lo conseguimos? ¿Y si en Nueva Zelanda alguien necesita cuidados mentales? ¿Qué haremos con esas personas? Es como Coca-Cola contra Pepsi. Una de las primeras cosas que deben eliminar es la competencia, que es la psiquiatría, y que en ese momento recibe financiación del gobierno, algo que a la cienciología le encantaría. El único y verdadero camino hace hincapié en los peligros de alternar con creencias de la competencia, y se utilizan a menudo herramientas sectarias como el miedo y la culpa. El miedo y la culpa pueden utilizarse para dividir y dominar. Algunos expertos dicen que un grupo o un líder que intenta que te sientas asustado o culpable, lo que intenta es controlarte. Se sostiene que los líderes están más cerca de Dios. Hay que obedecerles. Si no les obedeces, te dicen que puede que Dios te maldiga o que te sucedan cosas terribles. Enfrentarse a los líderes lleva consigo miedo. Hay una fachada de amor, euforia, felicidad, ojos brillantes, centelleantes, tacto, proximidad. Pero detrás de eso, en el lado oscuro, siempre existía el miedo y el control. Una mujer tuvo que hacer una cruz de madera y llevarla de un lado a otro porque dijo que era una mártir.
No era amor, era un ataque, porque eras mala, eras el demonio e ibas a ir al infierno. Te prohibían hablar con tu familia porque te perseguirían. Por supuesto, temías todo aquello. Pero no solo se trataba de eso, era más bien un miedo inmediato a ser tratada como si no fueses nada. Eso era lo que me asustaba. Intentabas hacer algo fuera de lo normal, algo que no te habían mandado hacer, y sentías ese miedo y esa culpa. Así era como te controlaban. Los juegos mentales son lo peor. Es control mental. Cuanto más poder mental ejercían, más poderosos eran. Es como la culpa que sientes cuando blasfemas o algo así. Dios me castigará. El nuevo líder, James Symington, tomó el mando y comenzó a introducir una serie de normas y cosas bastante arrogantes. De repente te obligaban a confesar toda clase de cosas y sentías una culpa y un miedo continuos. Muchos pecados sexuales. Si una pareja se había tocado los genitales por encima de la ropa o por debajo de la ropa, había que llamar al sacerdote. Él te interrogaba y te humillaba públicamente. Lo decía en la iglesia. Y lo aceptabas. El líder nos decía, somos inferiores, tenemos que lograr un nivel superior. Hacías todo cuanto te era posible para lograr ese nivel. Y cuando pensabas que lo habías conseguido, de repente tiraban de la alfombra bajo tus pies y te decían, no, no eres lo bastante bueno. Tú pensabas, Dios mío, ¿qué más tengo que hacer? Muchas organizaciones tienen un grupo de ejecutores, personas que forman parte del Sancta Sanctorum, cuyo trabajo consiste en hacer cumplir las reglas. Es lo que más temes. Esos interrogatorios en los que tienes que estar de pie en una habitación con 100 tíos, todos mirándote fijamente, todos juzgándote, todos queriendo verte caer. Recuerdo que cuando tenía 17 años fui a una de esas reuniones porque quería irme una vez más. Y eso suponía que era un demonio. Lo peor, que había pisado la tierra. Al irme tendría un accidente muy grave e iba a ir al infierno. Y todo eso me producía miedo. Me levanté y me fui. Hice las maletas y entonces utilizaron la psicología inversa. Mandaron a mis hermanas y a mi madre llorando y suplicándome para que no me fuese. A esas alturas habían pasado 10 horas. Estaba completamente agotado y me derrumbé. Me conformé. La presión estaba en amplía, amplía, amplía. Vende, vende, vende. Atraer a más personas, hacerse con más dinero y vender libros. Creo que lo peor que me sucedió fue cuando estaba embarazada de mi hijo. Allí se medía todo con estadísticas y habían bajado cuando tocaba terapia. Las escrituras de Hubbard dicen que si las estadísticas no suben, entonces es que hay alguien innecesario. Ginny, quiero que nos expliques las estadísticas. Me habían llamado al comité de evidencia, que es como un tribunal. Estás entre la espada y la pared. Si dices, no, no soy totalmente prescindible, miradme, estoy aquí todos los días trabajando como una mula para vosotros. Entonces estabas diciendo que la tecnología se equivocaba, lo que era peor. ¿Lo haces a propósito? Pero he estado trabajando muchas horas. Las estadísticas han bajado, Ginny. Nunca olvidaré estar allí sentada y pensar, ¿cómo podéis decirme eso? Estoy aquí todos los días sin cobrar, 12 horas al día, trabajando con personas poco comunes, por no decir otra cosa. Comienzas a preguntarte realmente si te han pasado cosas que no sabes. No sabes si al estar dormida te han secuestrado los extraterrestres y te han metido pensamientos en la cabeza para destruir la cienciología. No lo sabes. Realmente no confías en nadie, ni siquiera en ti misma. Ya no puedes más. Y puede que no hayas pensado nunca en irte, pero la aguja continúa y te dicen, cuéntame más. Entonces te viene una historia a la cabeza, bien sea inventada o producto de tu imaginación. Tienes un recuerdo y se lo cuentas todo. Tenía 8 años y creía que el mundo se iba a acabar. Dejé de querer. Entonces dices, Dios mío, no recuerdo que haya pasado eso. Algunas organizaciones someten a miembros potenciales a un proceso que puede parecer una terapia. Puede parecer que quieren descubrir cómo ayudarte, pero en realidad, en muchos casos, está destinado a obtener información que pueda utilizarse a la larga para manipular o chantajear a esa persona. ¿Has tenido pensamientos adúlteros? Sí, alguna vez, pero... ¿Has tenido una aventura? Has matado a alguien, has robado dinero, básicamente cosas que podría haber hecho cualquiera, pero que quizás no quieras que todo el mundo sepa. La cienciología te dirá que todo eso se guardará y estará seguro. Nunca se enseñará en público ni nunca se hablará de ello. Y nada más lejos de la verdad.
En cuanto alguien sale de la cienciología y habla de ella, hacen lo que ellos llaman seleccionar tus carpetas. Eso significa que las revisarán para buscar cosas que tú hayas confesado y que puedan resultar embarazosas. Por ejemplo, si has tenido una aventura, ellos simplemente insinúan que lo saben. Y si tú sigues casado con la pareja a la que le has sido infiel, será suficiente para que te calles. Eso se hace a menudo en la cienciología. Los líderes de la cienciología dicen que no creen que al personal se le haga sentir culpable por irse, ni que se le presione para reclutar gente o vender cursos. El uso y divulgación de información privada va estrictamente en contra del código de los auditores, que exige que estos traten esa información con total confidencialidad. La Iglesia de la Cienciología ha hecho un esfuerzo considerable para asegurarse de que esos archivos sigan siendo estrictamente confidenciales. Pero antiguos miembros afirman que utilizan la difamación para hacerlos callar, obedecer y destruir su autoestima. Cuanto menos te valores a ti mismo, más fácil es controlarte. Y la manera más fácil de minarte es insulto tras insulto. Los expertos en sectas llaman a esto alienación. Haces una pregunta o cuestionas a los líderes y ellos atacan tu personalidad. En lugar de darte una respuesta racional, lo que harán será atacarte. Eres mala persona, algo raro te pasa, eres un orgulloso. El motivo por el que piensas eso es porque quieres estar en mi lugar, quieres que todos piensen que eres genial. Lo que debes hacer es irte y reflexionar, ser despreciable. Si te encuentras con ese tipo de difamación es que estás en un entorno sectario. Cuando eres nuevo, todo son sonrisas y felicidad. En el momento en el que firmas el contrato para formar parte del personal, cuando las cosas no vayan bien, tú serás el responsable. ¿Malos pensamientos? No. ¿Pensamientos reprimidos? Por supuesto que no. Me llevaron a una habitación 3 mujeres con uniformes similares a los de la Marina. Tenían sus razones, que no me dejaban claras, pero su trabajo consistía en que me derrumbase. ¿Has matado a alguien? No. ¿Has intentado perjudicar a la cienciología? No, no estoy mintiendo. ¿Te has masturbado? No, no lo he hecho. Es interminable. Justo lo que quisieses que nadie te gritase era lo que te gritaban. Tenía una visión de mí misma que Bert fomentaba realmente. Si me voy, caeré en la depresión. Tendrás que luchar sin nosotros. Para mí era miedo, y él alimentaba ese miedo. Si te vas, acabarás deprimida, no lo soportarás. Otras personas me han dicho que también decía, si te vas, tendrás cáncer. Es como una relación de malos tratos. No pierdes la esperanza de que mejore. Si das un poco más, si te esfuerzas un poco más, las cosas mejorarán. Es culpa tuya que él sea cruel contigo. Es culpa tuya si las cosas no van bien. Es un completo manual de una relación de malos tratos. Tenían un partido de baloncesto por la mañana antes de ir a la iglesia. Hacían ese tipo de actividades para animar a los de fuera a venir. Lo siguiente que supe fue que 2 mujeres me dijeron, tienes que venir con nosotras. Me metieron en un coche y no me dijeron a dónde me llevaban. Era como un secuestro planeado. Esa es la sensación que daba. Era como si no estuviese actuando por voluntad propia. Fue una experiencia aterradora. Una vez en el coche, me obligaron a hacer una cronología espiritual. Tuve que explicar paso a paso las distintas etapas de mi vida y me dijeron, todo eso está muy bien, pero nada significa que seas cristiana. Tienes que desprenderte de todo tu pasado. Tus diablos, Rachel. Comenzaron a decirme que mis padres me odiarían por unirme a ese grupo. Iban a ir al infierno. Me hablaban de todos los líderes de juventud que había tenido, diciéndome que irían todos al infierno. Y yo estaba atrapada en aquella casa, no tenía ni idea de dónde estaba y rompí a llorar. Hacían que te derrumbases para que luego intentasen levantarte. Te hacían ver que el catalizador sería unirte a la iglesia y yo solo quería irme. Fue el punto final en que dije, no, esto no me gusta. La Iglesia Central de Cristo de Oakland se ha separado de la Iglesia Internacional de Cristo, alegando que ya no tiene relación con aquellos que siguen métodos sectarios o de control. En el recinto davidiano de Waco, en Texas, los continuos ataques de David Koresh a sus seguidores los lleva a algo mucho más grave.
Será cuestión de un tiroteo. Ese fue el mensaje de David Koresh. La última vez que estuve allí se paseaba con una AK-47 y me apuntó directamente. Amenazó a mi familia. Es otra forma de lavado de cerebro. Síguenos al resto y no te pasará nada malo. Vivían en una comunidad que enseña amor y sacrificio, pero también enseñan mucho acerca de la guerra, que era en lo que consistían gran parte de las enseñanzas de David Koresh al final. La mayoría de las sectas tienen esa idea central de que les persigue alguna fuerza del exterior. Y normalmente cuando esa paranoia se hace demasiado grande es cuando vemos las verdaderas tragedias. Yo sabía hacia dónde se dirigía. Estaba todo en las escrituras. Entonces fue cuando empecé a ver a mujeres separadas de sus parejas. Vivían en estancias separadas de los hombres que vivían en otras estancias diferentes. Se separaba a los hijos de sus padres. Si alguien te decía, está bien, porque Dios dice que está bien, lo que te estaba diciendo era, puedes mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años. Y no solo con ella, con su madre. Y puedes continuar. Una vez que cruzas eso, estás en tierra de nadie. Me sorprendió que las agencias del gobierno que fueron allí no tuviesen la capacidad de escuchar realmente, porque se lo advertimos. Lo que resultó triste para mí fue que algunos con los que fui, en el mismo viaje, quisieron quedarse. Les dije de corazón que iba a marcharme y que tenían que venirse conmigo. Pero 2 decidieron quedarse. Yo regresé con mi pareja de aquella época y se acabó. No lo culpo a él. Solía hacerlo en una época, pero luego me di cuenta de que todos los que estábamos allí le dábamos el poder para mantener ese rumbo. Y si te dan el derecho a seguir por esa dirección, todos los que te siguen, todos los que piensan de la misma manera, no cambias de rumbo. Pero ver cómo muchos de mis familiares y amigos mueren allí, niños que crecen sin sus padres, familias que se han quedado rotas, familias enteras que han muerto. Lo que vi fue que su voluntad para pensar conscientemente, al margen de aquel entorno, había cambiado por completo. En Nueva Zelanda, Camp David también estaba reuniendo armas para el día del juicio final. Pero antiguos miembros creen que 2 redadas policiales y la confiscación de armas almacenadas contribuyeron a evitar un asedio como el de Waco por parte del Escuadrón de Dios. Si él hubiese estado más centrado, las cosas podrían haber sido diferentes. Nos enseñó una cinta de Koresh y nos dijo, puede que tengamos que defender este lugar. Y eso no era lo que la mayoría deseábamos. Lo pienso y le doy gracias a Dios porque podríamos haberlo hecho. Pienso que podríamos haberlo hecho fácilmente. En casos extremos, una secta puede representar un peligro social, pero con más frecuencia el verdadero peligro es para su propia gente. Los adeptos dicen que una vez que te han enganchado, las técnicas de control mental hacen que sea extremadamente difícil abandonarla. No es que nos fuésemos, tuvimos que huir. Es lo que debe hacer la gente ahora. El siguiente episodio investiga cómo los adeptos han tenido que enfrentarse a sus miedos, afrontar los abusos sexuales a menores y admitir años de lavado de cerebro para ser capaces de huir.
Aunque ella no quisiese venir, la sacaría, y lo hice 3 veces. Sientes como si hubieses sido alimento para los lobos. Es un proceso muy difícil. Algunas personas no llegan a conseguirlo. Según los expertos, todos corremos peligro de unirnos a una secta. Han identificado técnicas clave que pueden utilizar para atrapar a sus miembros e impedir su marcha. No es que nos fuésemos, tuvimos que huir. Realmente vendes tu alma a otra persona. La violó y le dijo, si se lo dices a alguien te llevaré a las montañas y te mataré. Si quieres destrozar a alguien, los abusos sexuales parecen ser la manera de hacerlo. Sientes como si hubiese sido alimento para los lobos. Es muy duro. Sectas. Episodio 2. La huida. Me llamo Jenny. Soy de la Iglesia de Cristo de Nueva Zelanda. Fui ciencióloga en Sydney del 78 al 83. He venido aquí a ayudaros a salir. Este segundo documental trata sobre antiguos miembros de organizaciones que ellos describen como sectas. Bien esos grupos sean sectas o no, los adeptos afirman haber estado sometidos a control de la información, control del tiempo y control de las relaciones. Dicen haber sido víctimas de agendas ocultas, y una vez atrapados en la secta han sido obligados a permanecer. Dicen que esas técnicas pueden arrebatarte a ti o a tus seres queridos el libre albedrío, la autoestima y la capacidad para pensar. En el interior, los creyentes piensan que a pesar de lo mala que es la vida, huir sería peor. Los expertos nos dicen que esa convicción es consecuencia del control mental. Hace poco llevé a mi hija a Sydney para que conociese a su abuelo, al que no había visto nunca porque se fue hace 20 y tantos años. Estuvimos fuera del edificio y gritamos para que saliese. Ella no lo había conocido hasta ese día. Si son las propias personas las que no quieren ver a sus familias, o si no se lo permiten, sigue siendo un misterio. Pero creo que es un poco ambas cosas. La cienciología, una religión basada en la terapia y el desarrollo personal, tiene iglesias situadas en Auckland y Sydney. La gente dice que estás allí por voluntad propia, que puedes irte cuando quieras. Hablan de esos conceptos de poder y control como si fuese algo muy simple, y no lo es. Era como estar hipnotizada, como estar drogada sin drogas. Algo como la cienciología se presenta como si surgiese de la nada y de repente, en medio de una ópera espacial, pierdes la cabeza. Tu identidad acaba limitándose a que eres un cienciólogo. Y te agarras a eso hasta tu último aliento. Porque si alguien te arrebata esa identidad, te quedas desnudo ante el universo. Piensas que si no lo consigues, si no recibes tu dosis de cienciología, sea un libro, un curso o ayudando como personal, no llegarás a ser totalmente libre. Sientes fobia a dejar la cienciología. La sientes de verdad. A mí me aterraba irme. No por lo que pudiese hacerme el grupo, sino porque ¿qué sería de mi eternidad? Esa es una gran pregunta. El control mental es el nombre que se le da a una serie de técnicas para manipular y controlar a las personas. Con quién puedes hablar y con quién no. Con qué frecuencia puedes estar solo, si es que puedes. Haz lo que te digo o me llevaré a tu familia. Haz lo que te digo o irás al infierno. Una de las formas de controlar lo que piensan las personas es controlar en lo que piensan. Los expertos en sectas dicen que éstas restringirán el acceso a los medios de comunicación. Esta señal de peligro es una técnica de control mental que ellos denominan control de la información. Crecíamos únicamente con periódicos, los libros estaban muy limitados, a no ser que pudieses coger alguna a hurtadillas en el colegio. Hermanos Exclusivos es una secta cristiana que describe como mundanos a los que no la siguen. Les asustan mucho los medios de comunicación, es el mal, hay pornografía, fuera suceden toda clase de cosas horribles. Siempre he creído que si me acercaba a una tele, el diablo comenzaría a hablarme a través de ella. Por eso nunca me acercaba a ellas, tenía demasiado miedo. Ves una y la culpa y el miedo hacen que te apartes de ella. Es algo que llevas dentro, que está unido a ti continuamente en tu cabeza.
Unas semanas después de haber salido, fuimos al cine. Vimos más películas de las que jamás ha visto nadie en la historia. Era una locura. Nos quedábamos pegados a la caja tonta. Lo veíamos todo. Era alucinante. Al cabo de unos meses nos hartamos. Durante años y años te habían negado la información. Y solamente cuando estás fuera el tiempo suficiente para acceder a Internet, puedes leer algunas de las terribles historias que les han sucedido a personas ligadas a la cienciología y piensas, me han estafado. Los excienciólogos afirman que uno de los sistemas de control es el brazo legal de investigaciones de la Iglesia, la Oficina de Asuntos Especiales. Se comportan como la policía militar y se visten como ella. Podían entrar sin más, empezar a coger carpetas y someter a cualquiera a una inspección. Normalmente eran muy grandes, unos tipos fuertes y grandes. Llegaban con sus uniformes de la Marina, con gorra y todo. Había que acatar lo que dijesen. A mí me aterrorizaban, como a todos los demás. La cienciología dice que el personal de asuntos especiales no tiene autoridad para ordenar sesiones de confesión. Afirma que es un servicio religioso con el que se alcanza un beneficio espiritual. Para acrecentar el miedo y el aislamiento provocados por el control de la información, te mantienen en un estado de agotamiento. La falta de sueño y el trabajo interminable son una señal de peligro llamada control del tiempo. Si mantienes cansadas a las personas, estas perderán la perspectiva de lo que es normal. El control del tiempo es esencial y muy fácil de entender. Si puedo mantenerte ocupado con actividades de grupo, no tendrás tiempo para pensar en tu implicación. También te mantendré agotado para que no tengas la capacidad de pensar claramente. Ellos lo llamarán ser monástico. Es decir, levantarse a las 4 de la mañana para rezar, no comer lo suficiente y no comer proteínas. Un estilo de vida ascético, pero ellos lo utilizan como forma de control. Cerca de la Iglesia de Cristo en los años 70, los hombres fuertes del obispo Douglas Metcalf trabajaron día y noche para construir la comuna fortificada de Camp David antes del apocalipsis que se avecinaba. La mayoría de los hombres teníamos un trabajo durante el día y cuando llegaba la noche nos reuníamos en nuestros coches y viajábamos en un convoy utilizando walkie-talkies para comunicarnos. Parábamos en Gooden para comernos unas patatas fritas. Trabajábamos hasta medianoche y luego regresábamos. Más tarde pasábamos allí la noche y volvíamos por la mañana temprano, dependiendo del trabajo que tuviésemos. Trabajábamos de sol a sol durante mucho tiempo, haciendo lo que a él le apeteciese. Perdido y exhausto, el siguiente paso es aislarte del mundo exterior, particularmente de amigos y seres queridos. Esta señal de peligro es el control de las relaciones. El control de las relaciones es clave para manipular y controlar a tus miembros. Quieres asegurarte de que los miembros no vean a personas que puedan cuestionar tu liderazgo. Quieres manipular las cosas para que el grupo se convierta en tu nueva familia. Como individuo no tenías amistades íntimas porque Metcalf separaba a las personas para que no hicieses una buena amistad. No quería que la gente hablase de lo que estaba pasando. No quería que nadie hiciese amistad con esa mujer porque él iba a acostarse con ella y no quería que se supiese nada. Que hablases con esa otra persona era todo muy individual. Controlaban todo lo que hacías. Porque si salías al exterior, entonces alguien descubriría lo que pasaba dentro. Sí, segundo salto mortal. ¿Cómo estás? Bien. Sí, tío. Todos hacemos motocross y todos tenemos motos. Allí no se nos permitía hacerlo. Yo tuve algunas bicicletas viejas, pero nunca nos dejaban salir y participar en competiciones, ir a carreras ni nada por el estilo. Eso era el mal. Iba en contra de su norma de separación. Cuando uno de los miembros de la familia Murray necesitó un tratamiento no aprobado por la Iglesia para un problema de salud, confesaron un pecado que no guardaba relación y fueron aislados. Sabíamos que los hermanos iban a echarnos, porque sentíamos que estábamos en el exterior continuamente por cualquier razón. Y lo hicieron, nos aislaron, así te sancionan. Y un año después decidí no regresar a los hermanos. Pero la pérdida de mi familia y de algunos de mis mejores amigos con los que habíamos vivido fue algo indescriptible. Estaba fatal mentalmente. Me llevaba tan bien con mis hermanos y hermanas y todos nos queríamos.
Pero al no regresar ya no volvería a tener relación con ellos, ni mis hijos con sus primos. Controlan tu información y tus horas de sueño, pero para algunos miembros, el control de las relaciones es el que tiene el peor efecto. Corta todos los lazos con tu vida anterior. Ahora somos tu familia. La primera vez que alguien se acerca a ti y te dice que tu familia es el mal, no le prestas atención. Esa es una de las razones por las que se nos hace tan difícil entender por qué la gente cree esa clase de cosas. Es un proceso gradual de sustitución de lo que hayas tenido en tu vida anteriormente por algo nuevo, hasta el punto de hacerte creer que tu familia no es lo mejor para ti. Mi hermana solía mandarme cintas de ella hablando. Era mucho más efectivo que una carta. Solo con oírla, con oír a sus hijos de fondo, la música puesta, siempre acababa llorando. Los echaba de menos. Echaba de menos a la familia y me decía, para, no es importante. Estamos haciendo esto que es lo mejor. Para, manéjalo y contrólalo. Situada en Gloria Vale, una granja aislada en South Island, los Cooperites están dirigidos por el antiguo evangelista Neville Cooper, ahora conocido como Hopeful Christian. Mucha de mi familia se fue, pero en lo que a él se refiere, dejó de existir la comunicación. Si cumplimos la palabra del Cuando Señor, te vas, dejas de ser su hijo. Un par de hermanos míos se fueron cuando solo tenían 17 y 18 años. Y para uno de ellos, que se quitó la vida, fue una de las cosas más fuertes a las que se enfrentó. El cortar de repente, el aislamiento repentino al ser rechazado. Y no pudo soportarlo. Al pasar a formar parte del personal, tienes que encargarte de tus padres. Si no quieren que formes parte del personal, tienes que manejarlos o desconectar de ellos. Manejarlos significa darles información sobre la cienciología, llevarlos por allí, introducirlos, que es lo óptimo, o desconectar de ellos. Entró una chica joven de unos 20 años, de nuestra edad. Venía de una familia religiosa y no quería manejarlos ni desconectar de ellos. Se vio sometida a una enorme presión y se ahorcó. Nos dijeron que eliminásemos cualquier rastro de la cienciología de nuestro piso para que no la pudiesen relacionar, y nos dijeron que su novio fuese al piso de ella y se deshiciese de todas las cosas sobre cienciología que tuviese allí. Había que encubrirlo todo. Aquella chica tan guapa se había suicidado y nosotros seguimos como si nada hubiese pasado. Este incidente sucedió en 1980. En una declaración jurada, el novio de la chica afirmó que no hubo intento de encubrir nada. Los líderes de la cienciología dijeron que habían cooperado totalmente con la policía y que no habían ordenado deshacerse de ningún material. Declararon que Jenny había inventado esa conspiración. Pero la cienciología no es la única organización a la que sus exmiembros acusan de un mal manejo de la salud mental. A pesar de que ellos lo niegan, los maestros Avatar han sido acusados de utilizar el control de las relaciones. Avatar tiene una cosa que se llama civilización planetaria iluminada, y lo que dicen básicamente es, eres uno de los pocos elegidos, y si solo escuchas lo que dice Harry Palmer y pagas esos $20.000 en cursos, entonces serás un iluminado. Tras 10 años como cienciólogo, Harry Palmer crea el programa de autodesarrollo Avatar. Su compañía, Stars Edge International, forma y titula a maestros Avatar. Es fácil que te atrapen para formar parte de un grupo de élite compuesto por gente que trabaja por el bien de la humanidad. Y únicamente así podrás lograrlo. Al igual que la cienciología, Avatar ofrece terapia de autoayuda sin el estigma de la psicología convencional. Lo que la gente encontraba estimulante de Avatar era que no tenías que pasarte años yendo a un psicólogo o a un psiquiatra, enfrentándote a traumas o a cosas del pasado. El material de Avatar dice que el que eso te afecte es solo una creencia. Si te liberas de ella, vives el presente y no tienes nada por lo que preocuparte. Puedes crear lo que quieras. Voy a tomar nota de esas afirmaciones. Soy millonario, soy sexy, las mujeres me adoran y la gente cae a mis pies.
Y ahora voy a crear este universo y esta realidad. Parte del acuerdo que firmas dice que ellos no son responsables de las consecuencias. Y si tienes un historial de enfermedad psiquiátrica o una inestabilidad de cualquier tipo, ellos no se hacen responsables. Yo no habría permitido que personas vulnerables asistiesen al curso. El problema es que es justamente lo contrario. Ellos lo que anuncian es que puedes curarte de tus problemas psicológicos. Puedes dejar de tomar la medicación. No estoy diciendo que sea algo malo. Lo que digo es que es peligroso, porque la alternativa que ellos te dan es mucho más peligrosa que los medicamentos que estabas tomando. Asistieron varias personas al curso que o bien abandonaron o tuvieron experiencias emocionales bastante dolorosas que en mi opinión personal no supieron manejar adecuadamente. Una mujer en concreto, Allison, tenía un complicado historial de depresión y enfermedad mental y falleció varios meses después. Allison se suicidó. Si alguien ha sufrido una depresión familiar en su vida, y no sé cuál era la situación personal de ella, pero si ese alguien hace un curso que le haga abrirse, se suicidará. Es un factor que contribuye a ello. En la cienciología no es solo la terapia lo que critican los antiguos miembros, sino lo fácil que resulta convertirse en terapeuta. Si has leído Dianética y estás dispuesto a arriesgar la cordura de otra persona, eres un auditor. Cualquiera puede coger el libro y aplicarlo a una persona. Por supuesto, la pesadilla es que la persona a la que estás auditando sufrirá un brote psicótico. Cuando estás en la cienciología, ves continuamente indicios de tragedias. Ves cómo le han arruinado la vida a la gente. Especialmente en su edificio de servicios en Florida, donde trabajé yo, llamado Flag. Mucha gente se volvió loca. Comienzan a hablar con personas imaginarias, o te dicen que son en realidad Lafayette Ron Hubbard. Cualquier cosa que obviamente no es así. Y eso se convierte en algo embarazoso para la cienciología porque no quieren que el resto del público vea que aquello por lo que van a pagar hace que alguien se convierta en un vegetal. Así que la prioridad es ocultar a esa persona. Y ahí es donde comienza el trabajo de niñera. Aquí en Oakland, recibí una llamada de la Oficina de Asuntos Especiales para ir a recoger a un tipo que se había vuelto loco. Había salido de Oakland caminando hacia Hamilton y había llegado hasta Juanúa, donde entró en una fábrica y llamó a la cienciología. Así que me enviaron a buscar a ese chico y traerle de vuelta. No era solo un chiflado, era un caso perdido. Lo llevé a la Oficina de Asuntos Especiales y me enteré de que en esa oficina le habían hecho firmar una declaración diciendo que la cienciología no era la causa de su locura. La cienciología dice que esa persona tenía un historial de depresión y que le ayudaron a conseguir asistencia médica por política de la Iglesia. También niegan haberle hecho firmar ninguna declaración y dicen que el resto de afirmaciones de Land son falsas y las desmienten explícitamente. El líder de la comuna Centerpoint de Oakland, Bert Potter, centró la atención de su comunidad sobre la terapia de relaciones de los años 70. Si a Bert le interesaba a alguien, siempre podía encomendarle una tarea a tu compañero y ya no pensabas en otra cosa. Vamos a dejarles con 6 hombres a finales de semana. ¿De acuerdo? Podía encomendarle a un miembro de una pareja la tarea de mantener relaciones sexuales con 6 hombres esa semana. De acuerdo, Bert. Y al compañero que no tuviese sexo con nadie esa semana. Se presentaba todo como un profundo objetivo espiritual y psicológico. Pero en realidad, ¿en qué otra cosa iba a pensar esa pareja esa semana? No iban a preguntarse qué se estaba haciendo con el dinero. Una relación clave en cualquier organización es la que se mantiene con el líder. Pero los antiguos miembros dicen que llega un momento en una secta en el que te das cuenta de que el líder te ha estado mintiendo. A medida que un líder descubre que puede manipularos, quizá comiencen a surgir nuevas motivaciones. Una señal clave de un entorno sectario es su agenda oculta. Quizá descubráis que el líder ha escrito sus propias reglas.
Necesitan engañarte. Tienen que parecer un gran grupo que contribuye a la paz mundial, que ayuda a rehabilitar drogadictos, cuando en realidad quizás sea un grupo avaricioso que quiere que te impliques y así poder echarle mano a tu cuenta bancaria. Hasta que aquel sitio se vino abajo, no descubrimos que las cosas no eran como creíamos que eran. Vivían. Podría decirse por todo lo alto, no sé, pero tenían de todo. Mientras los demás vivían en tiendas, autobuses y caravanas. Y oías por la radio desde la casa: "Oh, Darryl, cuando vuelvas a casa, ¿puedes traer un par de kilos de plátanos, un bote de nata y unas fresas?" Y me quedaba allí sentada pensando, yo no puedo permitirme ni un solo plátano, y ellos compran kilos de plátanos. Comprábamos en tiendas de segunda mano y así era como sobrevivíamos. Mientras Metcalf tenía una bolsa llena de dinero, porque todo se manejaba en metálico, no había cheques, no ingresabas en tu cuenta bancaria. Era todo dinero en metálico. Y creemos que quizás se hiciese con 20 millones de dólares a lo largo del tiempo, fácilmente. El líder de una secta tiene 3 motivaciones clave normalmente: oro, gloria o chicas. En otras palabras, dinero, poder o sexo. Creo que Palmer encontró la manera de manejar el sufrimiento de la gente y hacer una enorme cantidad de dinero con ello. Era como, bingo, le ha tocado el gordo. Quieres alcanzar una clave específica y aceptas pagar $1000 y casi alcanzas esa clave, pero ahora te la prometen en el siguiente curso que cuesta $3000 y estás pillado. Buscas constantemente esa clave. Te dan más información sobre esa clave, pero nunca te dan la clave. La clave está en el siguiente curso, y cuando alcanzas la clave, esa clave es muy simple. Estás infestado por extraterrestres, por eso no puedes alcanzar tus primarias. Es una locura. Y si la prueba final consiste en pagar de $20.000 a $80.000 para decirle eso al mundo, no malgastes tu dinero. Para llegar a lo alto del puente de la cienciología, estamos hablando de unos $300.000 americanos. Están ahí para hacer dinero. Se trata de hacer dinero. Negocios, escuelas, y van a hacer que funcione. En 2005, 7 mayores de hermanos exclusivos atrajeron la atención de los medios al reunirse con los líderes del Partido Nacional y por financiar una campaña electoral contra los verdes. En cuanto supe que se estaban metiendo en política, saltaron las alarmas. Solo querían asegurarme que rezaban por el Partido Nacional y por su liderazgo. Consiguieron algunos cambios en política de impuestos o a no permitir el acceso de los sindicatos a la propiedad, aquello que iba dirigido solamente a ellos. Los hermanos mayores dicen que su iglesia es apolítica y que enseña principios bíblicos sobre trabajar duro para salir adelante. Dicen que los hombres de negocios que han realizado donaciones políticas tienen ese derecho como contribuyentes. Claro que todo el mundo tiene derecho a representarse en el Parlamento o a presentar propuestas al Parlamento, etcétera. Creo que es un poco más siniestro de lo que la gente pueda pensar. Sé que lo han hecho en el gobierno australiano, americano. Es una cuestión de dinero. El poder y el dinero van juntos. Es mi opinión. Los expertos consideran las agendas ocultas como una señal de peligro. Muchas sectas se hunden en medio de acusaciones de hipocresía, corrupción y, en el peor de los casos, de abusos sexuales. No es inusual que el líder de la secta tenga sexo sin restricciones con los miembros de la secta. Pero sí que existen restricciones en cuanto a que otros miembros de la secta tengan exactamente el mismo tipo de libertades. En las reuniones tenía una contraseña para decir a quién quería llevarse esa noche. Si pedía café para la cena era esa y esa. Si pedía sorgo era esa de ahí. O si pedía té verde era aquella de allí. Un día, una de las chicas jóvenes le contó a otra mujer lo que le había pasado cuando tenía 13 años. La violó. Y le dijo, si se lo dices a alguien, te llevaré a las montañas y te mataré. Así de simple. Eso hizo que reventase todo. Todo el mundo se fue. Trágicamente, muchos líderes que exhiben comportamientos sectarios actúan con absoluta libertad, rompiendo con sus tabúes hasta el extremo, demasiado a menudo abusando sexualmente de niños. Cuando entré en Center Point, entre los niños había ladrones,
Había toda clase de cosas que para mí significaba que esos niños no estaban bien. Fui a hablar con la que era la jefa y su segunda al mando y les dije, algo va mal con los niños que están aquí. Ambas me atacaron y me dijeron, estás proyectando tu propio dolor en esos niños. Vete y soluciona tu problema. Bert decía, no son tus niños, son los niños de la comunidad. Era una comunidad nudista y se organizaban bastantes cosas como piscina, spa. Así que para mí era normal ducharme con otro hombre. Y no era raro ver a un hombre de 50 años desnudo con una niña de 5 años en sus rodillas. En un momento dado, un par de mujeres y yo formamos un comité para que no hubiese sexo entre adultos y niños. Pero yo todavía era lo suficientemente ingenua como para creer que si hacíamos una regla así, la cosa pararía. Pero ahora sé que Bert actuaba a escondidas, se hacía todo en secreto. Ninguno de los niños nacidos en Center Point había hablado públicamente de los abusos que habían sufrido. Hasta ahora. Era tan raro que nos amontonasen en una furgoneta y nos llevasen a una cabaña. Íbamos a salir, iríamos a un sitio nuevo, a algún lugar emocionante, y seguían siendo unas vacaciones, aunque quizás pasasen cosas extrañas. Cuando se lo pregunté a mi madre, le dije, ¿por qué duermo en la misma cama con hombres de 40 y 50 años? ¿Cómo es que no te parece raro? Decían que era una disposición muy bonita, porque estaban esos hombres encantadores, que eran muy cariñosos y amables, y querían pasar mucho tiempo con los niños. Era como compartir un sistema parental y eso era muy bonito. Yo tendría unos 6 o 7 años. Era como si te hubiesen echado a los lobos. Es muy duro. Sí. En retrospectiva, no puedes entenderlo. Es muy difícil encontrarle un sentido. Tuvimos un gran enfrentamiento con Bert. Son unos rechazados. Has ido demasiado lejos. No consentiré que esto continúe. Se puso furioso. Se marchó de la comunidad y fue a vivir a una casa en la montaña. Dijo que aquel que estuviese interesado en su desarrollo espiritual tendría que ir a visitarlo allá. No fue mucha gente y empezó a aburrirse, así que bajó y nos sermoneó a todos, pero entonces fue cuando descubrió las drogas. Tenía acceso a grandes cantidades de éxtasis y LSD. Empezó a tentar a la gente arriba en la montaña con drogas. Sobre todo les ofrecía drogas a las chicas adolescentes, así que fueron diferentes fases. Aquel lugar estaba inundado de LSD, éxtasis y ketamina. Era una locura. Era vincular a la comunidad a un secreto ilegal. ¡Policía armada, abran! ¡Policía armada! Hubo una gran redada policial. 140 agentes de policía, helicópteros, perros. Se celebraron juicios penales por las drogas. Le encarcelaron por eso. Y luego comenzaron los juicios por abusos sexuales a niños. En 1992 a Bert Potter se le condenó a 7 años y medio de prisión por agresión indecente a 5 menores. Otros 6 hombres fueron acusados y condenados. Potter mantiene no haber hecho nada malo. Una vez que estás dentro de un entorno sectario, no querrán que te vayas. Los expertos llaman a esta señal de peligro obligados a permanecer.
Un líder hará todo lo que pueda para retenerte. Si te vas de este lugar no te salvarás, lo que significa que ni tus padres ni tus hermanos y hermanas se salvarán. Y pesará sobre ti que todos ellos no vayan al cielo y sí al infierno. Los estudios que investigan la integración de personas que han sido miembros de sectas durante mucho tiempo, de regreso en una sociedad no sectaria, dicen que es una transición traumática, como la de las personas que han pasado mucho tiempo en prisión, excepto por el hecho de que a la gente en la cárcel se le prepara lo máximo posible para su reintegración. La gente te dice, ¿por qué no te vas sin más? No puedes irte. Hay una carga psicológica tan grande que te mantiene allí. Todas las dudas que te crean. La gente ni siquiera sabe vivir. Jamás han ido a un supermercado y no saben siquiera qué pan comprar. Son personas que han estado dentro toda su vida. Se lo ponen en la mesa, no saben de dónde sale ni de dónde viene. No saben relacionarse. Entonces, ¿cómo pueden vivir en el mundo exterior? Especialmente cuando les han dicho que la gente que está fuera es prescindible. ¿Tú te lo crees? Entonces, ¿por qué irse? Mi madre vino a ayudarme con el bebé y antes de que naciese me ascendieron a supervisora para que pudiese trabajar desde casa. Me entregaban las carpetas. Tenía tiempo para pasear por la playa. Paseaba por la playa de Bondi, miraba a la gente y pensaba, no estáis en la cienciología, desconocéis la felicidad. La gente nadaba, hacía surf, y a medida que fueron pasando los días y tuve menos contacto con los cienciólogos y la cienciología, empecé a pensar, quizás sean los demás los que son felices, quizás sea yo, quizá todo esto sea un gran fraude. Y ahí fue cuando oí la señal de aviso alta y clara, pero no podía decir nada. Después nació el bebé y tenía muchas dudas sobre si quería volver o no. Mi madre vino y me dijo, ¿quieres venirte a casa con el bebé? Yo le dije, eso sería genial. Así que compró los billetes. Debía habérselo dicho a ellos. Me dan escalofríos al pensarlo. Resulta que la noche antes de coger el avión, vinieron y llamaron a mi puerta. Jenny, baja. Jenny, te estamos esperando. Hora tras hora, no vas a ir, no vas a ir, tienes que volver. No has terminado tus 5 años. Luego mi marido fue a la puerta y les dijo, no os preocupéis, irá mañana. Yo pensaba, Dios mío, ¿cuándo terminará esto? Él me dijo, era la única forma de librarme de ellos. Yo también quiero irme. Nunca lo habíamos comentado porque no nos lo permitían. Estuvimos llorando lo que quedaba de noche y por la mañana mi madre y yo volvimos a la Iglesia de Cristo. No es que nos fuésemos, tuvimos que huir. Y la gente es lo que tiene que hacer ahora. Los líderes de la cienciología dicen que ellos dan trabajo y si bien se anima al personal a que cumpla con sus contratos, no se usa la coacción y que las denuncias de Jenny carecen de fundamento. Phil Cooper afirma que tuvo que secuestrar a su propia familia después de que su padre, Hopeful Christian, les convenciese para que no abandonasen su aislada comunidad cristiana. Cogí a mis hijos y me escapé. Tenía a 2 amigos conmigo, cogimos a mis hijos y los llevamos a un coche que esperaba aparcado al otro lado de la carretera. Serían las 2 de la mañana. Pero no era como arrebatarle un hijo a una madre, no lo veía así en absoluto. Estaba cogiendo a esos niños para darles libertad. Pero lo hice sabiendo que la madre vendría y sabiendo que en el peor de los casos, tal y como se demostró más tarde, yo volvería a por ella aunque ella no quisiese venir y la obligaría. Lo hice 3 veces. No estaba preparado para dejar que mi padre robase esos niños a una madre. Fue genial hasta que él la localizó y la convenció para que volviese. Ella dejó una nota para los niños, estuvo llorando toda la noche abrazándolos. Y esa fue la última vez que la vi. De repente te separan de tu familia, de repente has perdido a tu mujer, los niños han perdido a su madre, se despiertan todas las noches llorando por su madre. ¿Qué haces? A veces he dudado incluso de mi propia cordura. Dudaba incluso sabiendo que había hecho lo correcto.
Para que alguien convenza a una madre de que abandone a su bebé de 6 meses y a otros 4 hijos menores de 9 años por su fe, hay que tener mucho control. Mi padre solía dar educación sexual y recuerdo verle dándole un masaje a ella en varias ocasiones. Yo estaba allí sentado y él estaba masajeando a mi mujer desnuda. Ambos odiábamos eso. Pero ahora miro atrás y creo que esa es la cuestión. Debimos haber cedido. La vida en el exterior puede ser traumática. Una vez que has huido, estás completamente solo. Para los exmiembros de una secta puede suponer años de recuperación. Huir de una secta puede ser como dejar la seguridad de un matrimonio o de una familia. Algunos regresan a sus vidas tras décadas de adoctrinamiento sectario. Pero para otros que han nacido en una secta puede ser lo único que hayan conocido. Estaba embarazada y yo no lo sabía. Mi padre mantuvo el secreto. Cambió el nombre en la partida de nacimiento y puso Padre Desconocido. La niña tiene ahora 16 años. Lo que siento es dolor, sabiendo que lo único que tengo que hacer es vivir con la esperanza de que sepa que aquí la queremos y de que tiene una familia aquí fuera. Es duro. No estaba preparado para dejar a nadie atrás. Y he dejado a una persona atrás. Esa es la devastación y el dolor que ha causado mi padre. Pero tengo que vivir con la esperanza de que algún día ella tendrá la libertad que sus hermanos y hermanas han tenido. Tiene 16 años y quién sabe, a lo mejor es un poco rebelde como lo era yo. Si ha heredado algo de mí, a lo mejor se libera y escapa. Siempre pienso en el día. Pienso continuamente en el día en que ese teléfono suene, que suene y que reciba una llamada. Y me diga, hola papá. Ven a buscarme. Ven a buscarme. ¿Qué persona o qué organización debería robarle a alguien esa alegría? A sus hermanos y hermanas les han impedido conocer a su hermana. A mí me han robado la alegría de una hija. ¿Por qué? ¿Porque mi padre quiere hacer una ley? ¿O quiere venir e intentar destruir nuestra familia? Entonces, es cuando te das cuenta de que está mal. Dejar la seguridad y el apoyo de un grupo por la incertidumbre del mundo exterior puede ser abrumadoramente traumático. Una de las cosas que te proporcionan los grupos religiosos extremistas es absoluta seguridad. Pasas de estar dentro de la secta a estar fuera y es como si estuvieses nadando. No tienes nada seguro en qué apoyarte. Y al mismo tiempo tienes que enfrentarte al hecho de que te han estado mintiendo. Es un proceso enormemente largo, dejar esa base firme y avanzar por arenas movedizas. Cuando aquel lugar se vino abajo y me quité el pañuelo, pensé, me va a alcanzar un rayo y Dios me castigará porque me he quitado el pañuelo. Es como pasar por una muerte. Has perdido 20 y tantos años de tu vida. Te das cuenta de que te han estafado, que es algo importante, que has perdido tu juventud, has perdido dinero, has perdido tu identidad. Hace que te sientas muy vacía, muy herida y traicionada, desilusionada por todo aquello. Te han mentido sobre algo profundamente importante. Y creo que las personas que conocí que se suicidaron lo vieron y no lo superaron. Al mismo tiempo que uno se siente traicionado y estafado, la marcha también puede arrastrar culpa y remordimientos, ya que tus actos dentro del grupo ya no tienen sentido a plena luz del día. Un chico se había suicidado y en el Departamento de Asuntos Especiales me preguntaron si podía ir al funeral. Teníamos que tapar el suicidio, asegurarnos de que no se hablaba de la cienciología y de que los medios de comunicación no hablasen de la muerte del chico.
La voz de mi conciencia me decía, no debes espiar los funerales de la gente, está mal. La familia del muerto culpó a la cienciología de su suicidio. Sin embargo, la iglesia dijo que no era miembro desde hacía 2 años y que era drogadicto. Al principio, un líder negó que hubiesen enviado personal al funeral, pero ahora dice que sí, debido a las amenazas recibidas por parte de los miembros de la familia. ¡Qué pérdida! Ese chico era un cienciólogo, y hay gente que ni siquiera sabe que murió en ese grupo. Así es su secretismo. Necesito perdón por esto. Sé que parece algo sin importancia, pero no lo fue. No hay excusa. Siento que le debo una disculpa a la familia, de verdad. Estuvo mal. Esta es la punta del iceberg. Si utilizas el silencio, puedes ocultar los abusos. Y ese es solo un pequeño síntoma de algo más grande. Mucho más grande. Pienso en lo más profundo de mí, que sinceramente creía que estaba ayudando a salvar el planeta. Pensé, esta es la respuesta. Podemos eliminar del mundo la guerra, la pobreza, el hambre, la avaricia, a través de la cienciología. Y solo era una gran estafa. Fue como empezar de nuevo tu vida, nuevos amigos, conocer gente nueva y todo eso. Y ahí es realmente cuando empiezas a abrir los ojos. Dices, estas personas no son mundanas en absoluto, son como todos los demás. Estás en la realidad. He hecho un montón de amigos y es impresionante. Salimos de la comuna sin nada. Era como empezar de nuevo. Así que sentía que había cierto retraso en mi vida. Pero al mismo tiempo, miro a mis amigos y a los de mi edad y no siento que esté atrofiada ni nada por el estilo. Lo que me entristece es que nadie de mi generación, en fin, no conozco a ningún niño que haya escapado de los abusos y que haya presentado cargos, que se haya pronunciado o que haya dicho algo sobre ello, y eso me entristece. Ojalá nunca me hubiera metido allí. Ojalá hubiese utilizado esos 5 años de mi vida, con 20 y pocos años, en haber hecho algo útil. Produce un poco de vergüenza el haberse involucrado durante tanto tiempo cuando se hace evidente que con tan solo 20 minutos examinando los hechos podía haberme dado cuenta de que no debería hacerlo. Continuamente lamento haber tardado tanto en descubrir que la cienciología se aprovecha de tu bondad. Se aprovecha de que eres alguien que quiere ayudar a otras personas y de que quieres aliviar las miserias del mundo. Y eso lo hace siniestro, en mi opinión. La gente me dice, si dejas los hermanos irás al infierno. Ya he vivido en él, he estado allí. Francamente, después de aquello, ahora estoy en el cielo. Como se ha visto, incluso un inofensivo grupo religioso puede transformarse en una peligrosa secta armada. Si está considerando unirse a una organización basada en la fe, es importante que aprenda a reconocer las señales de peligro que advierten de las sectas. ¿Ves bombardeo amoroso? ¿Ves control del tiempo? ¿Ves control de la información? ¿Ves que todos se comportan igual? ¿Ves que todos se visten para tener éxito o que se visten de cierta manera? Todas son señales de advertencia. Debes informarte en Internet sobre ese grupo. Tómate tu tiempo antes de implicarte, porque hay buenos grupos ahí fuera, hay buenas iglesias ahí fuera, hay buenas organizaciones y no queremos hacer nada para impedirte que te unas a ellas. Pero queremos que seas consciente de las señales de peligro y con esos grupos no debes involucrarte en absoluto. Durante los periodos de gran agitación religiosa, como el que estamos atravesando en este momento, en el que muchas de las religiones institucionalizadas parecen decaer bajo la influencia social, podemos esperar que haya más personas buscando religiones alternativas. Los líderes rezarán para que sea así.